Sí. Martín Lustó, gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Cómo te cayó? ¿Cómo viviste? Contanos la intimidad de eso que pasó ahí. Te vimos con cara de pocos amigos, obviamente. Querías que saliera la ley, como muchos senadores, o como la mayoría, se suponía que era la mayoría, y sin embargo, decepción total, ¿no? Bueno, primero fue una jornada de mucha hipocresía, porque algunos votaron ficha limpia, pero no votaron en su momento a la comisión investigadora de Libra, o no votaron la interpretación a Karina Milei, y otros hicieron exactamente lo contrario. Muy pocos, creo que fuimos 3 los que votamos las dos cosas. Que se investigue la corrupción actual y que se impida a los que están condenados por corrupción ser candidatos o funcionarios. Y hipocresía porque la sorpresa fue cuál fue el tono cuál fue la estrategia final con la que voltearon ficha limpia. Pero todos sabíamos que el gobierno estaba tratando de voltear ficha limpia desde hacía mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué lo estaba tratando de voltear o por qué lo sabíamos? ¿Por qué lo sabías? ¿Y qué ganaba? ¿Qué gana el gobierno volteando ficha limpia? Bueno, primero, ¿por qué lo sabíamos? Porque metió ficha limpia para ver si negociaba con el kirchnerismo los jueces de la Corte Suprema. Porque cuando los jueces de la Corte Suprema por decreto se dieron de baja, volvió a insistir con ficha limpia. Porque cuando teníamos que votar ficha limpia, súbitamente tuvimos una sesión por el Papa, que se merecía un homenaje, pero no sé por qué no tuvimos la sesión donde había ficha limpia. Porque yo no soy presidente de bloque, si no voy a las reuniones de labor parlamentaria, pero en varias Atauche decía que no quería votar ficha limpia, y te lo dice el resto de los presidentes de bloque, porque estuvieron recorriendo funcionarios los despachos de los senadores menos conocidos para ver si los podían convencer, y porque en todas las conversaciones con las autoridades del Senado y con el resto de los colegas en el Senado era algo va a pasar, no sabemos qué, pero algo va a pasar. Y nos sorprendimos con el tipo de desenlace. ¿Por qué? Porque los dos senadores misioneros habían dicho que iban a votar a favor. Perdón, ¿puede ser que tenga que ver con que no solo el objetivo era voltear ficha limpia, sino que directamente no se pueda tratar este año electoral? Porque si la sesión se suspendía, siempre iba a estar la posibilidad de que en algún momento del año se trate. Sí, y algo parecido hicieron la vez pasada cuando estábamos tratando la comisión investigadora del Libra. Es técnico, pero aceptaron tratarlo sobre tablas y después muchos de los que aceptaron tratarlo sobre tablas votaron en contra para intentar bloquear que se vuelva a tratar. Equivocadamente, para mí está en un error reglamentario, pero no importa. Pero eso fue lo que pasó. ¿Por qué lo hacen? El gobierno está negociando con el kirchnerismo la justicia. Eso es lo que está pasando. Digámoslo clarito. Los jueces de la Corte. Sí, los jueces de la Corte, procurador y el resto de los igual otros Martín, jueces. a ver, esto para decir lo que nosotros también pensamos. Que se negocien los jueces de la Corte y que se dialogue más que se negocie, está bien, digamos. Pero sí, por eso existen 2 tercios. Pero ustedes me preguntan por qué el gobierno que dice que defiende ficha limpia, en realidad no defiende ficha limpia, sino que la voltea. ¿Por qué lo está haciendo? Porque está en una negociación y usó ficha limpia como prenda de negociación. Ahora, además, al gobierno no le gusta ficha limpia. Los funcionarios te dicen por lo bajo que a ellos no les gusta, ni les interesa de verdad ficha limpia. Lo que pasa es que como es una demanda social, hacen la pantomima de que les interesa. ¿Y por qué? Me preguntaba Miguel. Porque el gobierno, en todos los ámbitos, lo que no quiere es que exista un centro. No le importa la discusión con el kirchnerismo. Lo que le importa es cuando alguien puede interpelar a parte de su votante, no importa si es un periodista, un economista, un político, lo que le preocupa es que alguien pueda interpelar a su votante. Entonces no castiga, no critica a los periodistas del kirchnerismo, critica a los periodistas que del no kirchnerismo se animan a hacerle una crítica a Milei. No critica a los economistas kirchneristas, critica a los economistas más cercanos al gobierno que fustiga a los economistas más cercanos al gobierno que le hacen una crítica. No critica al kirchnerismo directamente, y ahora voy a un ejemplo, sino que critica a aquellos que hacemos preguntas sobre cosas que nos parecen mal. Fíjate que ayer Milei, este es el ejemplo más paradigmático, ayer Milei, en cualquier caso que hubiera él perdido de verdad una votación que le importaba, hubiera empezado a señalar con el dedo. Claro. Es decir, fue Viñaski... El principio de revelación no ocurrió. Y lo único que dijo fue lamentable. Sí, además pruebas... Justamente te iba a preguntar, en el Senado, ¿vos ves que hay colegas tuyos que se intimidan por el presidente y que por ahí pueden hasta cambiar un voto o no? Te hago una pregunta, ¿ustedes no ven colegas de ustedes que se intimidan cuando el presidente los apunta? Sí. Bueno, primero responda. Porque... Sí, obviamente, y eso pasa. Pasa con presiones, pasa con seducciones, y esto es toda una hipocresía. ¿Sí? Piensen ustedes que el que iba a ser el presidente de la comisión
donde se definía el dictamen de ficha limpia, ¿quién era? Cuader. Cuader. Sí. O sea que Cuader iba a ser el miembro informante, le iba a explicar a la Sí, sociedad... pero ahí yo le digo una cosa. La hipocresía es total en el peronismo, porque a Cuader lo echaron supuestamente por corrupto, cuando no tenía ni una imputación o ningún proceso en la, en la Argentina. Y ayer era todo, ¿cómo van a dejar que alguien sea candidato? No van a dejar que alguien sea candidato con un doble conforme por un... condena de corrupción, o sea, juicio oral y la Cámara de Comparto Casación. 100%. Lo rajaron a Cuader sin ningún procesamiento y Cristina no se podía salir ficha limpia porque era Cristina. Comparto 100%. Comparto que hicimos bien en sacarlo a Cuader. Sí, seguro, y comparto lo que decís sobre Cristina. Era infragante lo de Cuader, ¿no? Pero además, fíjense que justo ficha limpia, la paradoja de que justo ficha limpia, y yo lo dije cuando me tocó hablar, está mancillada por todas estas negociaciones y presiones que venían y termina así. Termina en una rosca espuria para que no salga. Ficha limpia. Sí. En una rosca espuria para que no salga. Pero hay un costo social por el gobierno. ¿Tiene medido que no es tan alto como para dañarlo en las elecciones? ¿O es alto? Y es un error político quizá esto. Eso no lo sé. Yo creo que ellos saben que puede tener un costo, pero también han intentado distraer sobre eso. Justo fue la elección del Papa Nuevo, Milei se va para allá, tuitea esa pavada del león, del Papa vestido de león, o disfrazado de león. Hace todas esas cosas para tratar de llevar la conversación a otro lugar y que tenga el menor impacto posible. Pero como yo creo que tiene un impacto, creo que lo que están negociando es bien grande como para que valga la pena el impacto electoral en la elección de la ciudad. Pero es casi que es para vos esa pregunta, Miguel. Ahora, si no tuviera impacto, ¿no hubiera salido, no hubiera armado una estrategia comunicacional para responsabilizar a otro, el gobierno, de la caída de ficha limpia? Me parece que evalúan los impactos o los daños de una manera diferente como todo, ¿no? Como que, no sé, hablamos 6 horas con el gordo Dani y se terminó. Yo no sé si eso rinde o no rinde. Hasta ahora, la verdad que hay que... Yo iba a decir lo mismo que Nico. Digo, mal no le va al gobierno. No, pero mal no le va, pero te lo pregunto a vos, Martín, digamos. Sí. ¿Le va mal al gobierno? No, no digo si te gusta, digo si digo... ¿Qué quiere decir que no le va mal al gobierno? ¿Que todavía retiene poder? Retiene poder, tiene intención de voto. Yo estoy de acuerdo, le va mal a un montón de gente, le va mal a un montón de sectores. Le va mal a los jubilados, le va mal al sector de la cultura, le va mal a las pymes. Le va mal a los médicos, le va mal a los docentes, le va mal a los estudiantes universitarios, le va mal a los profesores universitarios. Al gobierno no le va mal. Sí, si me pongo en abogado del diablo, te digo, hace mucho tiempo que le va mal a toda esa gente que vos nombraste. No es que llegó Milei y le empezó a ir mal. Sí, es cierto, pero déjame decirte lo siguiente. Cuando el gobierno tiene que optar, por ejemplo, yo voté en contra de la ley bases porque la rehice entera. El gobierno decidió darle a las empresas que invierten más de 200 millones de dólares en recursos naturales, en explotar recursos naturales, estabilidad tributaria por 30 años y rebaja de impuestos, que no tiene ninguna pyme. Eligió darle a los más ricos, entre los más ricos, una rebaja de impuestos y estabilidad tributaria por 15 años, mientras a los jubilados no le reconoce la pérdida de poder adquisitivo. Entonces hay una selección de a quién castigás y yo creo que ya venían muy mal. Los jubilados pierden desde... Si no recuerdo mal, desde los últimos 2 años del gobierno de Macri para acá, 40% de su poder adquisitivo. Por eso, desde los últimos años de Macri hasta acá, 40% de su poder adquisitivo. Es una locura y comparto. Ahora, tema de inflación, por ejemplo. ¿Al gobierno no le está yendo bien? No, yo creo que... Agarró una inflación de 200 y pico %, la bajó a 100 el primer año y este año bajaría menos de la mitad de ese 100. Ojalá, y ojalá que sea así, y ojalá que sea de manera estable. A mí me parece que es muy importante que cualquier gobierno haga foco en la inflación, porque la verdad que la inflación trastoca la vida cotidiana de todos, de la familia, de las pymes, de las empresas grandes. Ahí sí hay una mejora para mucha gente con el tema de la inflación. Es que yo comparto eso y me parece bien que el presidente haga foco en eso. Después hay que ver en qué medida es sustentable eso en el largo plazo, pero me parece muy bien. Vos pensás, cuando yo recorría la ciudad hace un par de años, la diferencia de en ese momento y ahora, ¿qué te decían los comerciantes? Yo me paso toda la mañana mirando en internet a cuánto tengo que vender el stock que tengo. Sí. Porque si no, pierdo plata. Vendo algo que después no lo puedo reponer. ¿Qué te dice ahora la gente? El otro día en Villaluro me decían, alguien que tiene un supermercado chiquito, solo vendo queso, huevo y pollo. El resto no lo consume nadie.
Sí, también es cierto que es distinto lo que le pasa a las ciudades y a los aglomerados urbanos y demás, donde por ahí, o al Gran Buenos Aires, donde hay alguna pyme industrial y demás, pero si mirás el promedio de la actividad, la economía crece, Martín. Sí, crece en algunos casos por efectos estadísticos, pero yo te digo la ciudad. Esta es una ciudad de clase media, es una ciudad de pymes, es una ciudad de cultura. Tiene impacto enorme el empleo público y ha habido un ajuste muy fuerte en ese sector. Es una ciudad de la cultura, es una ciudad de jubilados, porque tenemos muchos adultos mayores, y es una ciudad de estudiantes. Pero a los jubilados les va mejor con esta fórmula jubilatoria de este gobierno que le ajusta todos los meses que con la que tuvimos hasta acá, ¿o no? La actividad económica cayó en la ciudad 3 veces más que a nivel nacional. 3 veces más. Vamos al caso de los jubilados. Yo en la ley de bases había incluido un capítulo para los jubilados, porque es justo, y es la mejor manera de cubrirte tu poder adquisitivo, que te lo ajusten por un periodo, por un desfase corto hacia atrás, con la inflación. Eso es muy bueno. Pero como habías perdido 40% de poder adquisitivo y 8% en enero, la cuestión era compensar el 8%, y lo otro que tenía la ley es que si a la Argentina le iba bien y crecía y el salario subía, también participaban los jubilados de ese crecimiento, porque si no, con la fórmula actual, este nivel paupérrimo de jubilaciones es el que congelás en poder adquisitivo para los siglos de los siglos. Entonces, esas son las discusiones que estábamos dando. Y cuando yo dije esa discusión con la ley de bases, con el RIGI, con el blanqueo, el gobierno hizo un blanqueo que le permitió entrar a los que entraron en el blanqueo de Alberto Fernández y de Macri. Entonces vos hiciste otro blanqueo, algo así. Ahora hay otro. Y ahora quiere otro. Pero si vos blanqueaste... Yo iba a preguntar lo mismo. Pero si vos blanqueaste en el 2017, en el 2021, ahora volviste a blanquear en el 2024... Y ahora podés blanquear de nuevo el 2026, pero eso porque quiere el decir problema es el flujo nunca pagás impuestos. Claro. Nunca pagás impuestos. 2031. Si el 40% de la economía está negra. Pero Nico, por eso era muy importante meter en la ley de bases que el que había blanqueado en, no importa, 20 años para atrás, no puede entrar a un blanqueo. Porque entonces ahora blanqueas y como sabés que no vas a tener otro blanqueo, empezás a pagar, porque si no es una joda permanente. Martín, ¿qué te parece esto que decía Miguel? Que supongo que apuntás a esta idea del gobierno de que saquen los dólares del colchón, ¿no? Exactamente. Querías hablar de eso. ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? Lo que le están pidiendo a la gente es que desahorre. Hoy la gente se está endeudando. No, pero vamos a, desde el punto de vista macro, ¿qué le está pidiendo a la gente? ¿Es desahorre o es... si querés comprarte un auto con plata que habías comprado en el mercado blue, por ejemplo, claro, bueno, ahora no te pedimos un perdón porque existió hoy ¿qué está pasando? Hoy ¿qué está pasando con amplísimos sectores de la sociedad? Al que vive de su laburo no le alcanza para vivir como vivía antes. Al que tiene ingreso por bonos, acciones, es empresario, puede ser que le esté yendo. Al que vive de su laburo... Pará, Martín, no se venden 55.000 autos por gente que ganó con las acciones. Bueno, no cae el consumo masivo a la tasa que está cayendo si a la gente le va bien. Sí, te contesto. Entonces, ¿por qué se venden autos? Entre otras cosas, porque acá no hay crédito, y no hay crédito porque hay muy alta inflación. Cuando baja la inflación, existe la posibilidad de financiarte, y entonces podés comprar crédito. De hecho, las automotrices están dando tasa cero. Y es buenísimo, como pasa en otros países, pero el consumo masivo no repunta y se desplomó. Sí, y en abril, además, es cierto que los supermercados dicen que los últimos 10 días de abril fueron un desastre. ¿Y qué está pasando? El que vive de su sueldo no le alcanza a consumir como antes. Y en la ciudad se refleja. En la zona norte, que es la más opulenta, las cosas están bien. Te empezás a mover a caballito, clase media, alta, y tuvieron un recorte muy grande, pero se mantienen. De ahí para abajo, está todo cada vez peor. Fíjate las cifras de la gente, vos sabés que la gente a veces consume con tarjeta de crédito y no paga todo. Financia el saldo. El saldo financiado pasó del 25% al 50%. Al 50%. El otro día en Villaluro, una jubilada me decía, yo tenía dólares. ¿Y cómo vivo? Vivo con la mínima más todos los dólares que voy quemando. Entonces, decirle a la gente ahora, mira, sacá los dólares para comprar, es porque mucha gente que por ahí tiene un canuto, cada vez que en tu casa te pasa algo, se te rompe, no importa. El lavarropa, tenés que llamar a alguien a arreglar, tenés que comprar, no sé, ropa de abrigo ahora, le tenés que comprar los útiles a tus hijos. Estás desahorrando y si tenías algunos dólares, te los estás quemando a una tasa pocas veces vista por el atraso cambiario. Ceci, vos tenías, y lo podemos tratar ahora, el tema de alimenticias.